Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy. Viernes 14 de junio estamos en la serie Elecciones, conociendo la voluntad de Dios. Hoy es el día 26 y este devocional se titula ¿Puedo confiar en las impresiones? Desde ayer estamos hablando acerca de las señales. ¿Será que Dios nos manda señales para conocer su voluntad? Hemos dicho no. Dios ya nos dio las señales que necesitamos. Su palabra y Cristo Jesús están muy claras. Dios no juega a los dados. Dios no juega a la ouija. Entonces, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios para preguntas que no están dichas específicamente en la Biblia? ¿Con quién me debo casar? La Biblia no me dice con quién casarme, ni me dice qué carrera estudiar. No, pero sí nos da principios. La Biblia es claro que no te debes casar con alguien que no sea cristiano, con alguien que no te ame, con alguien que no te respete. Eso es claro, eso sí nos dice la Biblia. Y habiendo entonces escuchado la voluntad de Dios, lo que sí está revelado claramente en la voluntad de Dios, tomamos decisiones con sabiduría. Esta es la palabra clave. No a través de impresiones, no a través de señales, sino a través de la sabiduría que Dios nos da. Y es una gran diferencia, vamos a entender cuál es. El día de hoy vamos a seguir hablando de las señales, las impresiones. Y déjenme decir esto, mis amados hermanos. Las impresiones, las sensaciones, son solo eso, impresiones, sensaciones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Lo importante es la sabiduría para distinguirlas. Sabiduría para distinguir cuáles son acordes a la voluntad de Dios, cuáles no. A la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero no podemos basar nuestras decisiones basados en impresiones internas, señales internas. Y les voy a explicar por qué, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias, Señor, por hablarnos todos los días. Permítanos escuchar tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer dijimos que Dios sí habla directamente. En su palabra vemos que Dios habla por sueños, por visiones, por apariciones incluso de un ángel mensajeros. Pero dijimos dos cosas respecto a esa voz de Dios. Es inconfundible, no cabe duda, no tienes que analizar nada, fue Dios, punto. Número dos, se trata de momentos críticos en la historia del plan de Dios y a personas que cumplieron una función estratégica en el plan de Dios. No nos habla a Dios así para las decisiones de todos los días. Vamos a un texto bíblico ahora entonces en Jueces capítulo 6 versículos 36 al 38. Es una historia famosa porque me parece que es la única vez en toda la Biblia donde un personaje le dice a Dios, Señor, dame una señal para saber si tengo que hacer esto. Y Dios le responde y le da esa señal, aparentemente así es, y efectivamente así conoce que Dios lo estaba llamando. Se trata de Gedeón. Voy a leer solamente un par de versículos y luego lo comentamos. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de azúcar. Y bueno, se habla mucho de este pasaje, pero déjenme decir lo más importante. Este pasaje no nos muestra, escucha esto, no nos muestra una actitud que tenemos que imitar. De hecho, todo lo contrario. El libro de Jueces nos habla de un momento en que el pueblo de Dios, y lo dice el libro de Jueces por todos lados, el pueblo de Dios hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Estaban lejos de Dios, no había rey en Israel. No era un momento en el que el pueblo de Dios estuviera devoto a Dios, conociendo a Dios. Y el ejemplo de Gedeón nos lo muestra. Y de hecho la narrativa del libro de Jueces nos va mostrando héroes imperfectos, cada vez más imperfectos, hasta que podemos hablar de héroes que Dios usa, que son pues un completo desastre, ¿no? Terminando en Sansón, que es el peor de todos. Y Gedeón es parte de ellos. Gedeón no es digno de imitar. Gedeón es un hombre imperfectísimo al que sin embargo Dios usó. Lo que muestra Gedeón no es fe. Lo que muestra Gedeón es falta de fe. Piénsalo. Dios le acaba de decir, se le apareció Dios. Y Dios le dice, te voy a usar. Y Gedeón pide señal. No es fe. Es falta de fe. No necesitaba ninguna señal. Dios se lo había dicho directamente. ¿Por qué quiere una señal Gedeón? Porque no tiene fe. Porque es inmaduro. Porque no conoce a Dios bien. Ahora, Dios le responde y le da la señal. ¿Por qué? Por gracia, porque Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, no porque sea la manera como Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios le muestra una señal a Gedeón
a pesar de que ya le había mostrado su voluntad clara, directa, inequívoca. Y Gedeón nos muestra una falta de fe. Déjame te leo un versículo más que es lo contrario. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que andamos buscando señales, impresiones. Busca en tu corazón. Dios quiere que lo conozcamos a Él, que conozcamos su voluntad revelada claramente y que a partir de ella tomemos decisiones sabias. Mira cómo dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la respuesta a que Él los ha llamado, la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Dios quiere que abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento. En la Biblia hay muchos textos bíblicos que a veces se utilizan como excusa para decir, Dios te va a revelar su voluntad a través de una señal. Dios te va a confirmar a través de una señal o a través de una impresión. Pero la mayoría de esos textos de lo que nos están hablando es de que Dios quiere que conozcamos su voluntad, y por su voluntad se refiere a lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Su voluntad revelada claramente en la Biblia. No se refiere a señales místicas. Otra vez, cuando pensamos en que Dios actúa así, estamos faltándole el respeto a su palabra, faltándole el respeto a Dios y reduciendo nuestro conocimiento de Dios a un conocimiento mágico, a un conocimiento de lectura de cartas. No, mis hermanos, a Dios es una persona que se le conoce en una íntima relación a partir de su palabra. Déjame decirte 3 cosas acerca de las señales, o de las impresiones, o de las confirmaciones, o de las sensaciones, como quiera que le llamen. Número 1, las señales no pueden dar certeza. Las señales no nos dan certeza, mi amado hermano. Déjame te lo digo de otra manera. Las señales son subjetivas. Esa señal que tú creíste ver, una figura en el cielo, las nubes formaron, es la señal que Dios quiere que yo estudie, yo que sé, veterinaria. Hay una historia muy interesante de un hombre que él trabajaba en un sembradío, era agricultor y sembraba maíz, pero no le iba bien. Siempre se le destruían sus cosechas, siempre tenía problemas. Cada año era pérdida, hasta que dijo, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué no me va bien en mi trabajo? ¿Por qué todo se me arruina? Y cayó un rayo y él vio clarito en el cielo que las nubes formaban una S y una C. Y él clarito entendió, dice, sirve a Cristo. Y fue al seminario. Y en el seminario tampoco le fue bien. Reprobaba todas sus clases, predicaba muy mal, no era un buen estudiante, no se le veía un llamado, una vocación al ministerio. Y un pastor de los maestros del seminario lo llamó y le dijo, oiga, a ver, cuénteme usted por qué dice que Dios lo llamó. Porque el maestro decía, no le veo fruto, no le veo resultado, no le veo que Dios lo haya llamado. Y entonces aquel joven le contó la historia de la S y la C, sirve a Cristo. Dios me dijo muy claramente que dejara el campo de maíz y que sirviera a Cristo con esas letras, una S y una C. Y el pastor le dice, oiga, ¿y no ha considerado que esa SC pudiera significar siembra camotes? Las señales son subjetivas. Pueden significar lo que se me dé la gana. ¿Cómo sé qué significan eso? Y te digo la verdad, mi amado hermano, muy a menudo las señales significan lo que queremos. Muy a menudo las señales significan muy a menudo las señales de Dios, que según las personas ven, lo que en realidad revelan son sus deseos. Yo quiero que Dios me dé un carro, entonces veo una señal, ay, si Dios quiere que me compre un carro. Yo quiero irme a vivir a no sé dónde, entonces yo supongo, deseo que esa señal significa, ay, Dios me está diciendo que me vaya. Eso es lo que se llama sesgo de confirmación. Y funciona en todas las religiones. Por eso, mis amados hermanos, hay quién sabe cuánto montón de apariciones en la religión católica de la Virgen y de los santos. Se aparece en el pan, se aparece en la plancha, se aparece en la ropa, se aparece en la mancha de vino en el cojín. Y lo mismo pasa con los dioses de otras religiones. También Zeus se aparece y también los dioses orientales se aparecen. Y también, ¿por qué? Porque la gente ve lo que quiere ver. Y no son señales. Tú ves lo que quieres ver, ves lo que traes en la cabeza. Sueñas con lo que estás pensando y piensas que Dios te está hablando. Dios te quiere hablar, sí. Abre tu Biblia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Recientemente supe la historia de una familia, una hermana que clarito vio que Jesús se le apareció en una foto. Tomó una foto así, estaba tomando la foto simplemente desde su carro a su hija. Y clarito se veía en la foto el reflejo de Jesús. Jesús se me apareció.
Y te emocionas, Jesús me está hablando, es una señal. Y todo el mundo está emocionadísimo, Jesús se le apareció a la hermana. Hasta que un muchacho lo vio y dice, oye, ese no es Jesús, ese es Aquaman, es Jason Momoa. Y ya lo analizaron bien y efectivamente la hermana tomó la foto en el carro y afuera en la calle, suponemos, había un espectacular de la película de Aquaman y se refleja en el vidrio del carro, entonces parece que hay una especie ahí de holograma de Jesús, pero no es Jesús, es Jason Momoa. Vemos lo que queremos ver, mis amados hermanos. Las señales son subjetivas. Se llama eso sesgo de confirmación. Generalmente las señales son producidas por nosotros mismos. Ahora, no me malentiendas, Dios nos puede hablar a partir de ese tipo de impresiones internas. Por supuesto que Dios nos puede hablar a partir de ese. Es más, creo que lo hace. Pero no pueden ser la base de nuestras decisiones. Nuestras señales, nuestras impresiones, nuestras sensaciones, tienen que ser filtradas, tienen que ser sometidas a la voluntad de Dios revelada claramente. Las señales, mi amado hermano, manifiestan falta de fe o falta de sabiduría. Querer señales manifiesta falta de fe. Ayer nos dijo Jesús, la generación perversa pide señales. Hoy lo vemos en Gedeón. Gedeón es un hombre inmaduro, falto de fe y pide señales. Dios tiene gracia y a veces hasta nos manda señales. Pero no es la manera como Dios quiere que le conozcamos. Y de hecho, perdón que lo diga, pero muy a menudo las personas que creen que Dios les habla en señales y en el cielo y en la estrella y en la lluvia y no sé qué. Ahora, Dios sí nos habla, por supuesto. Dios nos habla en todos lados porque Dios está presente en la creación. Pero me refiero a esta mentalidad supersticiosa de que eso me confirmó que tengo que tomar esta decisión. La mayoría de las personas que manejan así su toma de decisiones son personas que no conocen la palabra de Dios profundamente. Y las personas que conocen la palabra de Dios profundamente, muy a menudo, ni creen en ese tipo de señales, ni necesitan, porque Dios les habla todos los días en su palabra y están siendo formados en sabiduría, de tal manera que pueden tomar decisiones sabias y en paz, porque conocen a Dios profundamente. Las señales no nos pueden dar esa paz y esa certeza porque son subjetivas. ¿Cómo sé si son o si no son? Lo único que nos puede dar seguridad, lo único que nos puede dar certeza es la palabra de Dios. Eso es una roca firme, que es clara, que es inequívoca, que no hay controversia. La dependencia en señales promueve la inmadurez cristiana, porque la dependencia en señales, en impresiones, promueve que te olvides de depender en lo que sí es una roca firme, la voluntad claramente revelada por Dios en la Biblia. Por eso déjame resumir esta enseñanza con las tres cosas que hemos dicho. Número uno, las señales o impresiones no pueden dar certeza. Número dos, las impresiones o señales manifiestan una falta de fe o sabiduría. Y número tres, las impresiones o señales promueven la inmadurez cristiana. No nos acercan a ser más maduros, al contrario nos detienen. Y he hablado de dos cosas, señales que pueden ser como señales externas, impresiones que pueden ser como impresiones internas. Me parece que a fin de cuentas las enseñanzas se aplican para ambas, pero no se pierdan el devocional de mañana porque las distinguiremos más claramente y sobre todo distinguiremos cómo escuchar la voz de Dios. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas día con día, Señor, a partir de tu palabra. Permítenos escucharte siempre y distinguir tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.